en XP Investments. Muy buenas tardes, Alberto. Susana, ¿cómo estás? Mil gracias por tener el programa. Gracias a ti, pues muy bien, aquí esperando esta decisión de política monetaria. El miércoles se habla de un alza de 1/4 punto, a pesar de los riesgos económicos que esto puede generar. Platícanos. Pues mira, yo creo que lo más importante aquí va a ser es qué tan unificado va a estar el voto, porque yo creo que en esta ocasión sí podríamos ver uno o dos votos en contra de la subida de tasas de interés, juzgando por lo que he visto de algunos de los miembros que van a estar votando en este momento. Por ejemplo, Austin Goolsbee fue muy explícito hace un par de días de decir: a ver, tenemos que entender que la política que tenemos, que maneja la Reserva Federal, tiene un rezago y más bien démonos una calmita y dejemos que la economía nos hable. Entonces quizás haya un voto, uno o dos votos en contra, pero claramente yo creo que va a haber una subida de 25 puntos básicos. Y la segunda parte aquí muy importante, Susana, porque en esta ocasión la Fed no nos va a dar números de expectativas, por ejemplo, de crecimiento, de inflación y nada de eso, sino eso solamente lo hacen cada 3 meses. Lo que sí va a pasar aquí muy importante es si los miembros de la Reserva Federal deciden quitar una frase crucial del comunicado. Y esa frase es básicamente la frase que dice que que la Reserva Federal considera que podría ser necesario incrementar las tasas más. Si quitan esa frase, vamos a entender todos que estamos entrando en un periodo de pausa. En Estados Unidos le dicen un hawkish pause, o sea, una pausa halcón, porque claramente el mayor riesgo desde el punto de vista de la forma como está viendo la Reserva Federal, la situación económica y de inflación en Estados Unidos en este momento, es que la inflación es quizás un riesgo mayor que el riesgo de menor crecimiento. Pero entonces, digamos que yo creo que esa es la parte más importante. Si quitan esa frase tan específica del comunicado. Ok, ahora, ¿qué se espera para los mercados después de esta decisión que pues ya está de cierta manera, pues no sé si descontada? Pues yo creo que va a ser, paradójicamente, yo creo que la reunión del miércoles no va a tener demasiado efecto en los mercados. O sea, yo apostaría que el mercado se moverá a 0.5 para arriba, 0.5 para abajo. Me parece que el mercado va a reaccionar más a los números de empleo que salen el viernes, porque hay un tema también súper importante ahí, desde ver si efectivamente estamos viendo una desaceleración del empleo o no, que es parte fundamental de la tesis de la Reserva Federal, pues para poder digamos, quitar un poco el pie del freno, ¿no? Porque claramente el proceso de subida de tasas de interés que hemos visto desde el año pasado, Susana, este es el periodo más agresivo de subida de tasas en los últimos 40 años. Entonces uno no podría decir que no, que la FED no ha actuado pues con bastante rigor. Claro, sí es muy relevante este dato del empleo que mencionas porque seguimos viendo un mercado laboral fuerte, entonces esto va a ser también pues un factor que se tome en cuenta para la siguiente decisión de política monetaria. Y a ese tema iba porque podría ser la última alza de tasas después de los 10 aumentos consecutivos, ya que pues como comentas la inflación sigue muy por encima del objetivo. Pues mira, Susana, yo pienso que va a ser la última. Yo personalmente pienso que es un error subir la tasa de interés otra vez, pero bueno, esa es mi opinión personal, porque yo sí creo que hay un rezago muy fuerte de la política monetaria y la economía todavía no ha sentido todos los efectos de la subida de tasas, de las subidas de tasas anteriores. Pero bueno, esa digamos es mi opinión personal y pues no es tan relevante, pero yo creo que lo importante es que creo que después de esta sí se dan la opción de dejar que la economía hable y creo que vamos a tener una buena noticia desde el punto de vista del proceso de desinflación. Y te digo principalmente por qué. Porque hay una desaceleración muy clara ya de el componente de rentas dentro del CPI. O sea, algo que sabemos porque tenemos información fidedigna, Susana, es que las rentas en Estados Unidos ya no están subiendo. Okay. Están estables o están bajando, pero la data del gobierno no lo muestra. ¿Por qué? Porque tiene un rezago muy fuerte y por la forma como calcula el gobierno estos números.
pero ya el mes pasado vimos una desaceleración bastante agresiva de ese número digamos, de la renta, y debería suceder lo mismo para el dato de abril de inflación, que lo vemos dentro de una semana, y si eso llega a suceder, yo creo que ya la Reserva Federal se relaja y puede dejar la tasa tranquila y, lo más importante, bajar las tasas de interés a final del año. A finales de año ya podríamos ver una baja entonces en las tasas. Exactamente, pero fíjate que ni siquiera tiene que ver con que haya o no haya recesión, sino es por un tema muy sencillo, es un tema matemático. Si la inflación está en 4, como está en este momento, y tienes una tasa de 5, tienes una tasa real de más o menos 1%. Si mantienes la tasa al 5% y la inflación cae al 2,5, pues ya tú más que doblaste la tasa real de interés. Sí. Y esa es la que realmente importa para la actividad económica. Bien. Pues muy interesante este análisis, Alberto. Finalmente, me gustaría preguntarte sobre la certidumbre también que da a los mercados esta noticia en la que se concretará la compra por parte de JP Morgan a First Republic Bank, que preocupaba mucho a los mercados. Creo que es una muy buena noticia. Creo que JP Morgan hizo un negocio increíble nuevamente. JP Morgan tiene una capacidad muy grande para hacer muy buenos negocios en estos momentos de estrés. Pero hay un tema que sí creo que va a suceder, Susana, y es el siguiente. Este precedente de First Republic Bank, de Silicon Valley Bank y de Synchrony Bank, esos precedentes van a obligar al resto de los bancos regionales en Estados Unidos a volverse mucho más cautos en la intención de dar créditos a la economía. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Estas noticias, esta incertidumbre va a generar que la economía de Estados Unidos vea un crecimiento mucho menor de aquí a final de año, porque va a haber mucho menos crédito. Y eso bajo cualquier escenario, porque imagínate, si tú eres el presidente de un banco X o Y que pues podría parecerse en cierta forma a First Republic, pues tú dices, no muchachos, aquí nadie vuelve a hacer un préstamo, entramos en economía de guerra. Bien. Pues muchas gracias por platicar con nosotros, Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Investments, muy atentos a la decisión de política monetaria de la Fed este miércoles. Muy buenas tardes.